songs of praise we mortals sing below. And though it takes the parting of the ways, yet I must onward go. I hope to hear throughout unnumbered days the song earth cannot know. They sing in hymn a new song of Moses and the Lamb. I want to hear the angels sweetly sing, to bid me and to welcome me to mansions through those mansions fair. I want to hear the glad hearts sweetly ring with voices blending, oh so rich and rare, so rare. I want to see the Master bring a precious crown of life to me, that I may yes, to hold and wear. I want to Hear that mighty chorus sweetly sing. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. I want to Hear that mighty chorus sweetly sing. To hear it swell and ring. The greatest joy that I have ever known is praising Him in song. I know someday when I am older grown, my voice will not be strong. But if good seed for Jesus I have sown, with angels I'll belong. They sing in hymn a new song of Moses and the Lamb. I want to hear the angels sweetly sing, to bid me and to welcome me to mansions through those mansions fair. I want to hear the glad hearts sweetly ring with voices blending, oh so rich and rare, so rare. I want to see the Master bring a precious crown of life to me, that I may yes, to hold and wear. I want to Hear that mighty chorus sweetly sing. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. I want to Hear that mighty chorus sweetly sing. To hear it swell and ring. The sweetest song that earth can ever boast was sung when Christ was born. Yet he who walked the Galilean coast sometimes was sad forlorn. He left the earth to send the Holy Ghost to guide us till that morn. They sing in hymn a new song of Moses and the Lamb. I want to hear the angels sweetly sing, to bid me and to welcome me to mansions through those mansions fair. I want to hear the glad hearts sweetly ring with voices blending, oh so rich and rare, so rare. I want to see the Master bring a precious crown of life to me, that I may yes, to hold and wear. I want to Hear that mighty chorus sweetly sing. I want to hear that mighty chorus sweetly sing. I want to Hear that mighty chorus sweetly sing. To hear it swell and ring. Vamos a iniciar la clase de hoy.
Estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 1 al 10. Pero antes vamos a cantar algunos coritos, ¿verdad? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Jesús alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas de nuestro Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no canta las alabanzas de nuestro Salvador? Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Habíamos llegado hasta el versículo 6. Habíamos llegado hasta el versículo 6. Recuerden, hermanos, quienes se le acercan a Jesús eran principales dirigentes, maestros de la ley, escribas, pero no se le acercaban de buena voluntad. Jesús los condenó a ellos por su hipocresía, por su forma de actuar dentro de la nación israelita, acusándolo a ellos de falsos maestros, de lobos vestidos de oveja. Le llamó sepulcro blanqueado y los confrontó siempre directamente a ellos. Estamos hablando de ¿quiénes? Los fariseos, los escribas y ¿quién más? Los sacerdotes de Israel. Ellos llegan, según el capítulo 19, con el propósito de ¿qué? De aprender. Llegaron con ese propósito. Llegaron con el propósito de tentarle, de hallar alguna falta que cometiera Jesús. Sin embargo, llegaron basando su pregunta o formulando su pregunta en dirección de lo que decían dos altos religiosos de ese tiempo, que habían tornado una discusión en medio del pueblo de Israel, sobre si era lícito el divorcio o no. Ahora, este divorcio de la cual nos habla acá es una ruptura del matrimonio, y la causa de este divorcio no era por inmoralidad. Basamos esto, hermanos, que no era por inmoralidad, porque encontramos en la Biblia que los que cometían fornicación y adulterio morían ¿cómo? Apedreados. Así que ellos eran celosos hasta cierto grado de la ley, demasiado extremistas, que había cosas de la ley que ellos ya no estaban cumpliendo, pero cuando se trataba de matar a alguien, ellos sobresalían. Entonces,
descartemos de que la separación aquí o el adulterio aquí se debe a causa de la inmoralidad sexual. La tesis que ellos manejan, ¿verdad? O que ellos manejaban, era de la siguiente manera. Si una mujer tenía cierto impedimento físico, o olía mal, o no se peinaba, o no se bañaba, entonces era suficiente mérito para darle ¿qué cosa? Carta de divorcio. Por otro lado, entonces se decía que no. El otro grupo decía que no, que eso no era causa para darle divorcio a una persona. Ellos querían ver qué es lo que decía Jesús. Recuerda que para la gente, para las multitudes que seguían a Jesús, Jesús era un maestro, alguien que tenía autoridad para enseñar. Y entonces, en el verso 4 dice, verso 3, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Sí, es lícito a la mujer, es lícito al hombre repudiar por cualquier causa. Vamos a ver. Vamos a ver. Jesús le respondió, ¿no habéis leído que el que hizo, lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? ¿Qué creó Dios en el principio? Varón y hembra. El verso 5. Así que ya no son más dos. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El verso 5, y dijo, por esto el hombre dejará al padre y a madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Quién constituyó el matrimonio? ¿Cuál es la composición del matrimonio? Varón y hembra. Perfecto. Ahora, ¿quién estableció esto desde el principio? Dios. Cuando Jesús responde esto, entonces, lo que creían en Chamay o Chiang Mai, y que defendían el matrimonio permanente, diciendo que no había ninguna causa para el divorcio, y quienes creían en el rabí y ley, quien decía que se podía el hombre divorciar de la mujer por cualquier causa, por cualquier motivo que el hombre tuviese, Dios o Jesucristo lo que hace es, agarra a estos dos hombres, agarra a sus seguidores, pero le dicen, pero ustedes tienen como referencia a este hombre, y está bien, pero ¿qué leen ustedes desde el principio? Desde el origen del matrimonio, ¿cómo era el asunto? El asunto es que creó Dios al hombre, creó a la mujer, y los dos serían una sola carne. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Imbatible el argumento de Jesús. Ni el uno ni el otro tiene la razón. La razón está aquí. No hay divorcio. Verso 7. Vamos al versículo 7, hermanos.
Laura, verso 7 fuerte. ¿Por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarlo? Miren qué bandidos que son. Tú dices que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero ¿por qué Moisés? ¿Qué estaban buscando ahí? La justificación. Veamos lo que dice, por favor, Deuteronomio 24, 1 al 4. Deuteronomio. ¿Sí? Al 4, hermano. Perfecto. ¿Sigue leyendo? Ok, quedémonos ahí. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Verso 31. Mateo 5, 31. Miren, debemos ser cuidadosos a analizar el versículo 7. Habían dos corrientes, Junior, y estas dos corrientes, una aceptaba el divorcio y el otro no. A Jesús subir la parada y llevar, ¿verdad?, la enseñanza al Antiguo Testamento, al origen del matrimonio, entonces estas personas ahora vienen a querer poner un conflicto o a poner en conflicto a Jesús, afirmando, ¿verdad?, lo que Moisés le había dicho. Ahora, si Jesús venía y rechazaba la autoridad de Moisés, entonces se le iban a ir encima. Hay dos maestros de la ley de importancia. Él no dice absolutamente nada, lo refiere al principio, pero ahora le ponen a Moisés. Ahora vamos a ver qué dice de Moisés. Si Jesús dice que Moisés estaba loco, que estaba despistado y todo eso, entonces ha irrespetado al fundador, al libertador de Israel. Al que llevó, ¿verdad? No al fundador, porque quien fundó Israel fue Abraham. Al libertador de Israel, a un profeta puesto por Dios para que dijera al pueblo para que lo llevara a la tierra prometida. Y fue este hombre, Moisés, quien le dio la ley. Entonces, donde era Abraham y ya Moisés,
lo tenían en alta estima. Y al estar ellos en alta estima, entonces cualquier cosa que se dijera de Moisés, entonces era penalizado por la muerte. Entonces veamos lo que dice aquí. Con esta pregunta querían poner a Cristo en conflicto con Moisés. Lo que Jesús afirma tiene que ver con la misma naturaleza del matrimonio, como instituido por Dios en el principio del mundo. Y obviamente el divorcio destruye esta unión, separando lo que Dios mismo juntó. Los fariseos, grandes líderes y maestros en Israel, no tenían interés en esta sublime verdad, sino que solamente querían justificar el divorcio. Desde luego, no querían simplemente defender el divorcio, sino el volver a casarse. El concepto común entre los judíos era que el derecho a repudiar incluía también el derecho de volver a casarse. Pero léase Deuteronomio 24, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por libertad. En la Biblia de las Américas, para ver que el texto no permitió que la mujer repudiada volviera a casarse, dice: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, dice la Biblia de la América, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este último marido, que la tomó para ser mujer al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, manchada, envilecida, pues eso es abominación ante el Señor. Así pues, Moisés no permitió segunda nupcia, sino que regulaba un aspecto de divorcio que permitía, al saber que el marido original no podía volver a tomar a su mujer por esposa, si a ella había vivido ya con otro hombre. Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Él le dijo, versículo 8. Miren, no es que Moisés permitiera una segunda nupcia, no, jamás lo permitió. Sin embargo, en el versículo 8 lo aclara. ¿Por qué Moisés tuvo que actuar como actuó? ¿O tuvo que decir lo que dijo? Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón. Deuteronomio 10:16. Hechos 7:51, Laura. 7:51. Junior, Deuteronomio 10:16. ¿Cómo era el corazón? ¿Cómo era el corazón de los judíos? ¿Cómo era?
era duro, eran irredentes, eran personas, ¿verdad?, que totalmente desagradaban a Dios por su naturaleza rebelde. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hechos 7:51, ¿qué dice? Por eso, por ser duro de servir, por ser incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo, como a vuestros padres, así también vosotros sois. Por la dureza de vuestro corazón, por su naturaleza como son ustedes, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Ahora, ¿qué es repudiar? Abandonarla, dejarla. Pero nunca le dijo, ustedes quedan libres para volverse a casar. Eso hay que aclararlo. Está bien, pues, nada pueden hacer, no se puede hacer nada con ustedes. Pero ya saben, se repudian, ustedes repudian, pero ustedes no se pueden casar. El divorcio era una costumbre mala que viene de gente degenerada. Miren lo que dice, mas al principio no fue así. Es decir, ¿cuál principio? ¿De qué principio habla? ¿De qué principio habla? No, de la constitución del matrimonio. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio establecido o instituido por Dios necesariamente es una unión permanente. Este arreglo es para el bienestar del hombre y de la mujer, como también de sus hijos. Verso 9. Verso 9. Frank. Verso 9. Vuélvalo a leer. Ah, ¿qué significa la expresión yo os digo? Es la enseñanza que Jesús tiene. Es la doctrina del Nuevo Testamento para nuestro tiempo. No para los judíos, sino para todo el mundo. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué cosa? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Cómo es esto? Si dos personas unidas en matrimonio se divorcian por problema entre la familia, se divorcian por problema de carácter, se divorcian por asunto económico, se divorcian por X o Y motivo y se separan y se dan carta de divorcio, y el día de mañana el hombre se casa con otra mujer que comete, Junior,
Y Laura, ¿y si la mujer se casa con otro hombre, qué comete? Adulterio. Es decir, la separación por cualquier causa, dice Jesús, no es permitido. Y aunque haya habido separación, si ambos cónyuges se casan, ese matrimonio es adúltero. Algunos suponen que la fornicación se limita al pecado sexual entre jóvenes, solteros. Es decir, dos muchachos ahí que andan haciendo sexo, eso es fornicación, eso es pecado. Pero la Biblia no lo limita así. Más bien significa toda forma de inmoralidad sexual, incluyendo la homosexualidad. Veamos Judas 1.7. Judas 1.7. Judas 1.7. 1 Corintios 5.1. La fornicación incluye a los homosexuales, a las relaciones sexuales entre jóvenes, a las relaciones sexuales entre animales y el incesto, es decir, la relación de un padre con la hija o de una madre con un hijo. ¿Qué dice? Junior. Perfecto. Y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo castigo de fuego eterno. 1 Corintios 5.1. Laura. ¿Ya? Otros afirman que aunque alguno repudia a su mujer por causa de fornicación, no puede volverse a casarse, porque Marco, Lucas y Pablo hablan del divorcio y segunda nupcia y no dan esta excepción de la ley. Pero este argumento es invalidado porque cuando Dios dice algo una sola vez, con eso es suficiente. Tampoco repiten los otros escritores la enseñanza de Mateo 18, 15 al 17. Por eso hay que rechazarlo. Es decir, hay una posición muy fuerte, por cierto, que dice, Jesús no enseñó tocante al divorcio. O la persona que se divorcia, exactamente la persona que se cree que es el inocente, no se puede volver a casar. Eso no es lo que enseñó Jesús. Y el argumento favorito de ellos es porque dicen que no aparece en Marco o en Lucas, que habla tocante al tema del divorcio, ni mucho menos aparece, ¿verdad?, por lo que lo haya dicho el apóstol Pablo. Otros dicen que Jesús solamente confirma la ley de Moisés, Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indigna, por haber hallado cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Es decir, que la cosa vergonzosa de la cual Moisés habla es la fornicación de la cual Jesús habla. Pero en este texto Moisés no habla de fornicación, porque los tales habían de ser apedreados. Vamos a ver si pongo en contexto el asunto. En Mateo 19,
versículo 9, dice Jesús que solamente es salvo por fornicación el hombre puede repudiar a la mujer. El hombre queda libre. ¿Libre para qué? A ver, es que ahí está el asunto. Jesús dice que el hombre queda libre, puede dar carta de divorcio. Porque hay ¿qué cosa? Inmoralidad, hay fornicación de por medio. Él da carta de divorcio, ¿sí? Pero él queda libre. ¿Libre para qué? Hay quienes dicen, queda libre, pero él no puede optar por un nuevo matrimonio. Y si quiere, él puede perdonar a su cónyuge que le engañó. Hay quienes dicen que este hombre no puede volverse a casar, o esta mujer no puede volverse a casar, porque Marco, Lucas y Pablo hablan de divorcio y segunda nupcia y no dan esta excepción de la ley. En otra palabra, Pablo llegaba a decir lo siguiente, y más adelante lo vamos a ver. Él decía, si un inconverso tiene marido, ¿verdad? O si un creyente tiene mujer o hombre no creyente y esté consciente de vivir con ella, no la despida. Pero luego decía, pero si esta mujer no quiere estar con él, entonces a libertad lo ha llamado Cristo. Y no necesariamente el divorcio iba a ser por causa de fornicación. Otro decía que al decir Jesús, excepto por fornicación, estaba repitiendo lo que Moisés dijo. Pero es que allá la inmoralidad de la cual habla Moisés no es fornicación física. Porque los que fornicaban físicamente hablando morían a pedradas. Avancemos un poco. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo o excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Ya quedamos claros? Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 5:32. Francisca. Léalo, Mateo 5:32. Muy bien, lo mismo, sí. Si yo peco, vamos a ver, si yo le digo a la mujer que se vaya de la casa, le doy divorcio y mañana la mujer se mete con otro hombre, ¿qué cometió esa mujer? Adulterio. Pero si yo, después que ella se casa, me caso con otra mujer, ¿qué cometí yo? Adulterio. ¿Por qué? Porque el divorcio no fue por la causa correcta, es decir, por fornicación. 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al 11, ¿qué dice? Junior. Primero Corintios 7, 10 al 11.
Miren, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Por implicación, Jesús, como en el 5:31, permite el nuevo matrimonio de la parte inocente, pero no de la parte culpable. Nos vamos a detener aquí, son las 6:19, ya. Nos vamos a detener aquí, sí, porque el culto termina a las 6:30, no a las 6:19. Ya, sí. Entonces, el miércoles pasado vamos a hablar sobre divorcio y segunda nupcia. El próximo miércoles, no es que quería saber si están poniendo atención. Y vamos a hablar sobre 13 errores, ¿verdad? O 13 argumentos que se enseñan tocante a estos temas. Por ejemplo, hay unas personas que dicen que la enseñanza de Jesús de Mateo 5:32 y Mateo 19:9, ¿verdad, Junior? No es para el inconverso, que el inconverso no es responsable frente a la ley de Cristo. Un segundo argumento, Laura, es que el fornicario repudiado queda libre para casarse otra vez porque la parte inocente se casa con otra. Ella está ligada al segundo marido, y si la parte inocente no está ligada al fornicario repudiado, entonces el fornicario repudiado no está ligado a ella. Por lo tanto, se disuelve el matrimonio original y el fornicario repudiado puede volverse a casar. Hay quienes enseñan que la fornicación y el divorcio, o el divorcio y el adulterio, disuelven matrimonio original. Que los que se divorcian no por fornicación quebrantan el pacto matrimonial, y este es adulterio figurado, del cual Jesús habla. Algunos enseñan que el adulterio de Mateo 5:32 y Mateo 19:9 no se comete en cama, es decir, que no es adulterio literal, sino figurado. Con esto dan a entender que las parejas no pueden vivir en adulterio, sino simplemente adulteran una vez cuando quebrantan el pacto matrimonial. De estos argumentos vamos a estudiar el próximo miércoles. Vamos a orar. Gracias, Señor, bendito por tu amor, por la reunión de esta tarde. Cuídanos de hacer el bien, ayúdanos, llévanos con bien hacia nuestros hogares, y te pedimos que vengamos siempre con la actitud de querer aprender tu santa palabra. En Cristo damos la gracia y le pedimos que te quede con nosotros desde el principio hasta el fin. Amén y amén. Nos vemos el próximo miércoles entonces. Aliéntame.